Sin embargo, el Dios de la Biblia tiene poder para que todo lo que usted toque sea multiplicado, sea prosperado. El Dios del cielo tiene poder. Dios le dijo a Moisés: mi brazo no se ha cortado. En otras palabras, todavía yo soy Dios. ¿Dónde está la gente que le cree a Dios? ¿Dónde está la gente que dice: voy a confiar y voy a quitar el obstáculo de mi mente? Voy a estar ministrando bajo el tema: no le pongas límites. Nuestro Dios no tiene límites, no los tiene. Somos nosotros los que en nuestra manera limitada de pensar le ponemos a Dios un límite y decimos: hasta aquí yo entiendo que Él puede hacer algo, pero después de ahí ya Él no puede hacer nada. Le pasó a Marta y a María cuando su hermano Lázaro murió. Ellas estaban convencidas de que antes de los 3 días o cuando Lázaro estaba enfermo, Jesús podía hacer algo. Pero una vez Jesús murió, ya ellas estaban convencidas de que Jesús no podía hacer nada. Sin embargo, el Rey de Reyes y Señor de Señores puede comenzar cuando las probabilidades humanas terminan. No podemos ponerle a Dios un límite porque Él no tiene límites. Y si comenzamos a creer que Dios es capaz de hacer lo que ha prometido y no le ponemos nuestras limitaciones delante, vamos a ver al Dios del cielo hacer maravillas y hacer milagros sin límites. Y aquí Dios le dice a Moisés: el pueblo tiene hambre en medio del desierto. 600,000 hombres de a pie. Y cuando él dice hombres, está diciendo que no contaron las mujeres ni los niños. Y era un pueblo que solía tener muchos hijos, porque era un privilegio tener mientras más hijos mejor. Y algunos tenían hasta 2 mujeres. Y dice la palabra del Señor que Moisés le dice a Dios: el pueblo quiere comer carne. Era en medio de un desierto, no había carne, y Dios le dice: les voy a dar carne para comer. Y Moisés le hace una pregunta a Dios, poniéndole a Dios el límite, y le dice a Dios: ¿acaso se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? En otra palabra, calcula cuántas ovejas y bueyes habría que degollar para que le diera abasto a comer a 600,000 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños. Y Moisés le está diciendo a Dios: tú estás calculando que estamos en un desierto y que no hay tal cantidad de animales que se pueda sacrificar para darle de comer a un pueblo tan grande. Y Moisés calculando, porque usted y yo, cuando Dios nos da una palabra, comenzamos a calcular cómo Dios lo puede hacer. Dios te dice que te va a bendecir y tú dices: yo con un sueldo de tantos guaraní al mes es imposible que de aquí a viejo yo logre tener ni siquiera una bicicleta, porque comenzamos a calcular en base a nuestras posibilidades y probabilidades y no en base a las posibilidades de Dios y a sus probabilidades. ¿Cuántas posibilidades tiene Dios? ¿Quién me dice? Todas. Yo quiero que tú le digas a la persona que está a tu lado: ¿cuántas posibilidades tiene Dios? Las tiene todas.
Ahora Dios opera a través de nuestra fe. Y cuando quitamos ese límite que le ponemos a Dios, nos damos cuenta que Dios puede obrar por senderos que nosotros no conocemos, que para nosotros son desconocidos. Y cuando comenzamos a caminar en fe y a decir: yo no cuento con mis recursos, yo no cuento con mi trabajo, yo no cuento con mi familia, yo no cuento con la nación de Paraguay, yo estoy contando con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que es mi Padre y que puede mover del norte, del sur, del este, del oeste y de cualquier lugar. Y Moisés le pone el límite a Dios y le dice: oh, se juntarán todos los peces del mar y van a venir, van a saltar para el desierto, para que cada uno de ellos pueda comer un pescado. Y Dios le responde a Moisés en Números 11:23: ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Dios le dice a Moisés: ¿acaso ya yo no tengo poder? ¿Acaso yo estoy limitado a los bueyes y a los peces del mar? ¿Acaso yo estoy limitado a que en el desierto no hay carne ni hay animales? ¿O yo estoy limitado a tu concepto, a tu limitación, a tu trabajo, a tu poco recurso, a tu poca posibilidad? ¿Estoy limitado al diagnóstico médico que te dieron? ¿O Dios puede hacer un órgano nuevo? El Dios que te formó puede ponerte órganos nuevos. El Dios que te formó puede traer provisión de donde no hay, porque Dios no cuenta con mis recursos. Dios no depende de ti. No le pongas límites a Dios. Ay, mi alma, yo siento, a papá, que hay gente que tiene que comenzar a creer, porque Dios no tiene límites. Y Dios le dice a Moisés: ¿acaso mi mano se ha cortado? O sea, tú estás haciendo un cálculo humano y ese cálculo no te da, porque ni hay tantos animales en el desierto, ni tampoco los peces del mar van a venir a saltar al desierto. Y Dios tenía un plan, y Dios le dice a Moisés: verás si se cumple mi palabra o no se cumple. Cuando Dios te da una palabra, tú tienes que creer que se cumple, que se cumple. La palabra de Dios se cumple. Y dice la palabra del Señor en Número 11:32 que Dios hace soplar sobre el campamento de Israel codornices sin número. Y en Número 11:32 dice: entonces el pueblo estuvo levantado todo el día y la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones. 600,000 por 10 montones. Estamos hablando de no se sabe cuántos millones de codornices que llovieron sobre todo el desierto. Y dice que comieron carne no un día, sino hasta un mes entero. Y Dios dijo: y no un mes, hasta que le salga por las narices, porque nuestro Dios no tiene límites. Y usted y yo tenemos que no ponerle límites a Dios. Usted tiene que decir: Dios puede sanarme, Dios puede levantarme, Dios puede abrir camino, Dios va a traer las almas, Dios va a abrir puertas donde no hay puertas. Y cuando no le ponemos límites a Dios, Dios se siente en libertad para ser Dios en nuestra vida, porque Dios es Dios. Simplemente que si yo creo que Él es de este tamaño, Él obrará para mí de ese tamaño. Y si yo creo que Él no tiene límites, Él puede hacer cosas para mí que las demás gente se queden con la boca abierta, porque digan: ¿cómo es posible que Dios puede hacer algo así? Porque Dios es demasiado poderoso. Pero cuando nosotros como pueblo del Señor miramos las posibilidades
y las probabilidades, entonces nos damos cuenta que vamos a dudar de Dios porque nuestras posibilidades no nos da la matemática para decir es posible. Una persona que de repente está arruinado, no tiene nada, y Dios le dice, como nos dijo a nosotros en una ocasión, en 2 meses serán padres de naciones. Éramos 5 personas metidas en una marquesina, en un garage, dando culto. No teníamos posibilidades. Estábamos mi amado y yo en ese momento desempleados los dos, llorando en el altar. Los 5 hermanos que estaban con nosotros no estaban trabajando ninguno. Y estábamos ahí orando sin tiempo porque daba dificultad para pagar $100 en el local del garage. Y Dios nos dio una palabra. Tu problema acaba cuando Dios te da una palabra y tú de verdad la crees. Y tú dices, mi Dios no tiene límites y Él va a abrir camino en medio del desierto para mí. Él puede proveer, Él puede poner gracia. Mire, y le creímos a Dios, porque hay personas que Dios le da palabras y no le creen a Dios. Hay personas que Dios le dice, voy a hacer esto contigo, y de una vez comienzan a ver las posibilidades, como hizo Moisés. Moisés dijo, déjame ver de dónde puede venir. No, animales no hay, peces tampoco. Y Dios simplemente hizo soplar un viento. Dios no tuvo que traer animales cargados, Dios no tuvo que hacer nada. Dios le dijo al viento, sóplame todas las codornices que tú encuentres en el planeta y lánzala al desierto, y que lleguen bien cansadas para que mi pueblo solo tenga que recoger. Y comenzaron a recoger. No le podemos poner límites a Dios. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, y Dios bendijo a Abraham. Dios le dijo a Jacob, te bendeciré, y Dios bendijo a Jacob. Pero hoy Dios nos dice a nosotros, te voy a bendecir, y de una vez ponemos los ojos en el empleo. Ay, es que yo gano tanto. Ay, ¿cómo va a ser? Que Dios me dijo que me va a dar mi casa y yo con ese sueldito. Y alguno y yo desempleado. Porque de una vez miramos las probabilidades. Pero Dios no depende de probabilidades. El Dios del cielo no tiene límites. Una de las pastoras de México, que están construyendo ya a borde de plato, el Señor le mostró un proyecto grande y le regalaron un terreno de hectáreas para construir. En Panamá donaron un terreno. En Argentina estaban donando un terreno para la obra. Porque el Señor dijo, levantarán una iglesia en cada nación de la tierra. Y yo no le dije a Dios cómo. Yo le dije, tú te encargas y yo hago el trabajo. Tú abres la puerta y yo entro. Tú provees y caminamos. Porque Dios no tiene límites. No le ponga el límite. Es que Dios tiene demasiadas puertas para abrir. Demasiadas puertas para abrir. Y es en nuestra vida que hay que hacer el trabajo. Porque la Biblia dice, si tú creíste como tú creíste, te será hecho. O sea que Dios te da una palabra. Y hay personas que están trabajando en una casa de familia, ganando muy poco. Y Dios le dice, yo te voy a bendecir y tú vas a dar alimento a otros. Como me decía a mí en tiempo de proceso. Y yo no tenía ni una cama para dormir, dormí en el piso. Y Dios me dijo, tú le darás cama a otros, ayudarás a mucha gente. Y uno diciendo, qué lindo, ¿verdad? Y tú vas a repartir ropa a multitudes, y uno sin ropa, con 2 mudas de ropa, 2 panties, y uno estaba roto. Y Dios declarando la palabra. Pero yo tenía algo. Si Dios lo dice, yo lo creo, aunque las probabilidades digan otra cosa. Si Dios lo dice, yo lo creo, porque yo sé que Él es el creador. Él es el creador. Y cuando Dios nos dio la palabra, a los 2 meses se armó una locura que algunos de ustedes conocen.
Dios comenzó a soplar de una manera que los pastores nos reunían y nos decían: es que lo que pasa con ustedes no es normal. No es normal lo que está pasando. No es normal gente llegando. Llegaban inconversos llorando con: búsquenme un lápiz, con un cheque en la mano, dando gritos. Digo: pero que no me pregunte nada, solo vaya al banco. Y eso fue Dios proveyendo, hasta que llegó a lo que Dios dijo. Y hoy cada 3 meses estamos amueblando hogares. Todos los meses se está dando compra a los necesitados, ayudando a los pobres. Cada mes yo cambio mi closet, porque fue lo que Dios dijo, dándole a los que necesitan. Pero tú tienes que creerle a Dios. Dios no tiene límites. Cuando Dios declara una palabra y tú la puedes creer, Dios puede mover de donde sea y hacia donde sea. Dios puede mover. Y hemos aprendido a creerle a Dios. Aprendido a creerle a Dios. Cuando Dios creó el mundo, solamente dijo la palabra. Solamente. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Dios dijo: hágase esto, y las cosas se hacían. Es el ser humano el único que le presenta resistencia a Dios, porque cuando Dios nos habla, comenzamos a hacer lo que hizo Moisés. ¿Y cómo va a pasar esto? ¿Y cómo yo voy a lograr esto? Porque el problema cuando Dios te dice que te va a llevar a un lugar, no es cómo tú lo vas a lograr. La situación es cómo Él lo va a hacer. Y cómo Él lo va a hacer no es problema tuyo, es problema de Él. El problema tuyo es creer lo que Él ha dicho, y Él se va a encargar de la manera y de la forma de hacerlo. No le pongas límites. Dile al que está a tu lado: no le pongas límites. No le pongas límites. A Dios le gustan las cosas difíciles. Cuando todo está que ya no se puede. Cuando los doctores dicen ya no hay nada que hacer. Ahí es que a Dios le gusta entrar en escena. A mí, con mi primera hija, yo tuve una situación con uno de los embarazos que perdí 9 embarazos. Y con uno de ellos, que se me pudrió en el vientre, se me dañaron los órganos. Y el diagnóstico médico fue: no tendrás más hijos. Tus órganos se dañaron. Y cuando yo me convierto al Señor, Dios me dijo: te voy a dar hijos. Porque fui a gritarle al Señor. Le dije: Señor, no me puedo casar sin decirle a la persona con la que me iba a casar que no podía tener hijos, porque si me caso sin decírselo es un engaño, pero si se lo digo no se casa. Y en ese momento fui al Señor y comencé a decirle: tú hiciste los órganos, el que me formó en el vientre de mi madre, el que puede crear de donde no hay. Y yo le dije a Dios: yo creo que tú puedes hacer un milagro, tú puedes mandar un ángel a hacer lo que tú quieras, pero yo te creo. Y comencé a clamar a Dios. Y al tercer día de estar clamando a Dios, vi una visión loca. Y es que bajó un ángel con 2 frascos en las manos y me abrió. Él me iba a abrir, yo estaba tirada boca abajo y me iba a abrir por ahí por la espalda. Y yo me volteé y le dije: espérate, que es aquí que tengo el problema. No me vaya a sacar el hígado. Yo no entendía que Dios me podía operar por cualquier lado. Y cuando él me miró y se rió, porque yo estaba en un éxtasis viendo la visión, agarró los órganos que tenía en el frasco, me los colocó acá y me cerró. Cuando yo intenté pararme de ahí, no podía. Yo estaba en el piso riéndome y llorando como que estaba endrogada. La compañera que estaba encerrada conmigo me paraba y yo me caía llorando y riéndome, y yo me sentía operada. Y antes del ángel irse me dijo: cuando te cases, a los 8 días de casada vas a salir encinta. Será una niña, nunca se va a apartar de mí, va a servir a Dios desde el vientre, va a cantar. Y me dijo: ¿qué quieres que tenga? ¿Cuáles cualidades quieres que
tenga. Y ahí yo le dije las cualidades que quería. Y así mismo es la niña mía que ya tiene 22 años, Ágata. Dios me dio 2 hijos más. Es la única que nunca se apartó de Dios. Canta, es inteligente, se va a casar ahora en marzo. Porque cuando tú le crees a Dios, Dios lo puede hacer. Hay que dejar de estar depresivo, de estar mirando posibilidades y probabilidades, de estar mirando diagnósticos. Y hay que ir a Dios y decir: tú lo puedes hacer. ¿Cuántos creen que Dios lo puede hacer? Dios lo puede hacer. Y hemos visto la mano de Dios obrar. Que mire, es imposible prácticamente decir cómo Dios ha provisto. En tan poco tiempo Dios ha sido demasiado misericordioso. Tuvimos que mudarnos a un local grande de la iglesia porque la gente comenzó a llegar de todos lados y gente llamaba llorando: Dios me habló anoche que tengo que comprar todas las sillas. Otro: Dios me habló que tengo que donar las bocinas del local grande. Y era Dios hablando con gente por todos lados. Ahora eso no pasa porque Dios se la coge contigo. Eso pasa porque cuando Dios habla tú tienes que creerle. Y cuando Dios encuentra a alguien que le cree, el cielo responde. La Biblia dice que al que cree todas las cosas le son posibles. Entonces no podemos ponerle límite a Dios. Moisés dice: no hay carne para llenar a tanta gente. Y Dios dice: tú verás si se cumple mi palabra o no, porque mi mano no se ha acortado. La mano de Dios no se ha acortado para sanar. Mire, es tremendo. Pero veo y escucho líderes diciéndole a la gente que ya Dios no hace milagros, que ya Dios no hace señales, porque es más fácil decirle a la gente que Dios no hace cosas en este tiempo que ponerse a creerle a Dios para ver la mano de Dios obrando. Es más fácil y más sencillo decirle a los hermanos: no, ya Dios no se mueve, ya Dios no liberta, ya Dios no hace, que ponerse a buscar a Dios para que Dios haga. Pero estamos viviendo una etapa donde vemos a Dios hacer milagros, hacer prodigios, sanar, levantar, libertar, levantar gente desahuciado que ya los médicos decían que no tenía esperanza. Entonces ese es el Dios que usted y yo le servimos. ¿Cuántos creen que Dios está vivo? Cuando yo me convertí, yo tenía un problema. Y es que yo miraba el Dios de la Biblia y miraba el Dios que a mí me querían hacer creer. Y yo decía: ese Dios y este Dios no concuerdan. Porque mi Biblia muestra un Dios que mantuvo un pueblo en un desierto. Mi Biblia muestra un Dios que procesaba a sus hijos, pero a la larga los sacaba a prosperidad. Mi Biblia muestra un Dios que sabía un hijo de él poner la mano siendo un esclavo como José y Dios prosperar todo lo que José tocaba. No un Dios que usted está trabajando en un lugar y el lugar quiebra porque usted está ahí, que de donde quiera lo botan porque usted está ahí. Los creyentes a veces andan diciendo que la mala suerte, que la maldición. Usted está diseñado para que el bien y la misericordia de Dios lo siga todos los días de su vida. Tiene que haber bendición en la casa del justo, dice la palabra del Señor. Entonces hay que creerle a Dios. Dile al que está a tu lado: créele a Dios. Y mire, cuando comenzamos a creer, porque nosotros estamos diseñados a que vamos a hacer algo y contar con nuestras fuerzas. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Y si Dios nos dice que hagamos algo, en vez de creer, buscamos la manera de hacerlo. Pero cuando buscamos la manera de hacerlo, no va a ser de manera milagrosa. Yo le decía al Señor, cuando Él me dijo: yo te voy a dar para dar a otros, yo le decía al Señor: si yo me pongo a trabajar y yo de aquí a 50 años ahorro con que ayudar a una familia y amueblar un hogar, entonces tú no habrás hecho nada, porque haciéndolo humanamente cualquiera lo haría en ese tiempo.
Y con el crecimiento del ministerio le dije al Señor, yo quiero un crecimiento que se vea que la mano de Dios estuvo ahí. Porque de aquí a 60 años cualquiera levanta 10 iglesias en 10 naciones. Pero yo quiero ver que Dios puede hacerlo a la velocidad de Dios. Y en menos de 6 meses habían 6 iglesias levantadas en diferentes naciones. Hay 3 en turno porque no damos basto levantando 2 por mes. Y le digo a Dios, yo quiero verte que cuando yo vea lo que pasó, yo tenga que decir verdaderamente Dios metió la mano allí porque humanamente no se podía hacer. Y es lo que tienes que decirle a Dios, yo quiero verte en mi casa. Ora por tu provisión, ora por tu ropa, ora por tu comida. Di, Señor, yo quiero ver el Dios que multiplica. Yo quiero ver el Dios que bendice. Porque tenemos un Dios que no tiene límites. Los creyentes ponen un colmado, un negocio, cualquier cosa, y usted lo escucha dando gritos. Los clientes no llegan, la cosa está dura. Y dicen, no, lo que pasa es que al lado se puso uno y fue donde el brujo. Y todos los clientes se van para allá. Pero ellos tienen al Dios que no tiene límites. Al Dios que si usted se pone a orar por su negocio y de verdad creer, no a mirar en las posibilidades ni las probabilidades, sino a creer de verdad, y usted se planta y dice, no hay brujo que detenga al Dios del cielo. Los ángeles traen los clientes y usted se planta ahí a declarar la palabra y a creer. Usted va a ver al Dios de la Biblia metido en su negocio, al Dios de la Biblia metido en lo que usted hace. Pero no podemos ponerle límites a Dios. En la temporada que me tocó trabajar en lo secular, pusimos a vender empanadas. Y yo siempre he creído que la fe funciona donde quiera que usted la ponga. Si usted está estudiando y usted pone la fe allí y usted dice, Señor, dame sabiduría porque yo voy a sacar buenas calificaciones, y usted hace lo que tiene que hacer, usted le va a ir bien donde quiera que aplique la fe. Y en ese momento estábamos bien arruinados y Dios nos mostró un negocio. Compramos, hicimos 10 empanadas y la llevamos a un colmado. Yo me asocié con otra hermana, ella tenía 150 pesos y yo había tenido el sueño. Y ella me dijo, somos socias, mira los 150 y vamos a hacer 10 empanadas con una botella. La hicimos de salami porque no nos alcanzaban los 150 pesos para otra cosa. Y la llevamos al colmado, se vendieron todas. Al día siguiente repetimos la operación, hicimos doble, se vendieron todas. Y yo me senté y le dije, ¿cuánto cuesta llenar la ciudad de harina? Y ella me mira así y dice, bueno, habría que calcular cuánto colmado hay en la ciudad y si no dejan ponerle en toda la ciudad. Digo, nos fuimos. Esa tarde fuimos a todos los colmados que encontramos, hicimos un presupuesto y dijimos, vamos a llevar la empanada a todos los colmados. A los 3 meses teníamos una fábrica y estábamos haciendo 2.800 empanadas por día. 9 empleados, 5 vendedores, más de 100 colmados. Y la gente decía, aquí hay empanadas de otra gente y nada más se van las de ustedes. Y yo mientras freía las empanadas con 2 calderos industriales, estaba diciendo, Señor, que esta empanada le baje el azúcar a los diabéticos, que le normalice la presión a los que tienen la presión dañada, que la gente no pueda parar de comer. Y yo declarando la palabra en el caldero, mi alma alaba al Señor. Mete a Dios en tu casa, en tu vida, en lo que haces. Al año, a nosotros no estaba yendo tan bien. Estábamos supuestamente de que en proceso, pero compramos la primera jipeta al año. La socia mía también le estaba yendo bienísimo. 9 empleados, la iglesia entera le empleamos a trabajar con nosotros. Y la gente decía, ¿es empanada que ustedes están vendiendo o qué es lo que están vendiendo? Porque era impresionante el mover. Incluso en esa temporada entró la pandemia y nosotros seguimos vendiendo empanadas como locos. No paramos. Y Dios nos bendijo muy fuerte en esa etapa. Hasta que Dios me dijo en una ocasión, vete a Ecuador de misión 1 mes, gasta todo lo que tienes ahorrado. Y de allá para acá me dijo, no quiero que trabajes más, suéltame el negocio y dedícate a orar. Y a eso nos dedicamos. Pero también orando y buscando a Dios, aplicamos la fe. La fe. Para creerle a Dios, para confiar que Dios puede hacer milagros y maravillas. No le pongas límites a Dios. Y yo quiero que tú pienses en tu problema, en tu dificultad, en qué es lo que te pasa, qué es lo que tienes. Y comiences a quitar el límite, porque el límite está en nuestra mente.
El límite está en nuestra mente. Tú le dices a un creyente, ¿tú crees que Dios te puede proveer? Y algunos dicen que sí, pero de verdad no están creyendo. Señores, cuando uno entra en la vida de fe, es tan fuerte lo que Dios puede hacer. Porque a veces la gente dice que yo no conozco a nadie que tenga suficiente como para que me regale esto. Tú no necesitas conocer a nadie. Antes de yo andar por acá, que ando predicando en diferentes naciones, nosotros estábamos allá y íbamos al colmado a comprar, y de repente se paraba una persona que iba en una moto, en una pasola, y entraba al colmado y se paraba al lado mío y me miraba, y yo lo miraba y me miraba y me decía, que usted no se pone guapa por algo. Digo, depende. ¿Qué es? Me dice, es que yo iba cruzando por ahí, cuando miré para el colmado alguien me habló y me dijo que le diera 500 pesos, ¿usted lo coge? Digo, páselo. Y era que había ido al colmado sin ni uno. Digo, Señor, voy a ir al colmado, me voy a parar ahí porque yo sé que tú eres el Dios que provee. Y hay gente aquí que tiene que creerle a Dios. La vida de fe es maravillosa. Dios puede ponerte gracia como lo hizo con José. Dios puede abrir camino. Deja de mirar en tu condición y comienza a creerle al Dios que no tiene imposible. Dios no tiene imposibles. No conoce imposibles. Siempre he tenido una frase, y es que digo que si Dios no lo encuentra en la tierra, lo manda del cielo. Dile al que está a tu lado, si Dios no lo encuentra en la tierra, lo manda del cielo. Y la mayoría de cosas que usted necesita están en la tierra. Pero si Dios no lo encuentra en la tierra, lo manda del cielo. En el desierto, ¿qué llovió en el desierto? ¿Llovió pan? ¿De dónde llovió pan en el desierto? ¿De dónde fue que llovió? Qué lindo. ¿Por qué llovió pan del cielo? Porque en el desierto no había. Y llovió para una multitud de personas inmensa. Entonces, ese mismo Dios, ¿cuántos saben que el Dios de Israel es nuestro Dios? ¿De verdad cuántos lo creen? Y hay gente que a veces, allá mismo, Dios ha estado haciendo cosas muy fuertes en República Dominicana. Y aparte de nosotros, muchísima gente testifica que Dios le multiplica el dinero literalmente donde no había. Y hay gente que comienza a decir, eso no es Dios. Porque la mentalidad del Dios que tienen es de un Dios escaso, que multiplicó panes y peces hace años, pero ya no tiene poder para multiplicar nada. Sin embargo, el Dios de la Biblia tiene poder para que todo lo que usted toque sea multiplicado, sea prosperado. El Dios del cielo tiene poder. Dios le dijo a Moisés, mi brazo no se ha cortado. En otras palabras, todavía yo soy Dios. ¿Dónde está la gente que le cree a Dios? ¿Dónde está la gente que dice, voy a confiar y voy a quitar el obstáculo de mi mente? Y lo lindo es que cuando nosotros vivimos sin ponerle límites a Dios, vivimos en una atmósfera de confianza. De confianza. No hay nada más bello que usted vivir confiado sabiendo que las situaciones que a usted le acontecen y por la cual usted está creyendo no son su problema, es problema de Dios. ¿Por qué nos desesperamos cuando estamos creyendo y Dios no hace un milagro en nuestra vida? Porque creemos que es nuestra responsabilidad hacer el milagro. Pero cuando entendemos que solamente tenemos que creer y confiar es estar tranquilo y estar seguro de que Dios lo va a hacer, no nos desesperamos, porque Dios hace milagros donde hay fe y donde hay confianza. Y en una ocasión, la hermana de allá del ministerio, la secretaria, que es también la contable, ella me llama y me dice, pastora, yo no entiendo cómo usted duerme tranquila. Porque con los compromisos que usted tiene en el ministerio, Dios necesita enviar todos los meses $10,000. Todos los meses. Todos los meses. Hay más de 6 personas contratadas que reciben sueldo que se le paga en el ministerio. Todo el engranaje de las obras que se pagan locales, Dios necesita mandar $10,000 todos los meses. Ingreso fijo que tenemos, fijo, 0. Y ella se pone a contar y me dice de que
Yo no puedo dormir nada más pensándolo. Digo, no lo piense porque yo duermo tranquila. Porque ese no es mi problema. Ese es problema del que me llamó. Y cuando tú entiendes y tú estás confiando de que no es tu problema, tú te das cuenta que el Dios que te llamó es demasiado responsable. Y nosotros tenemos 2 años que Dios lo manda porque lo manda. Mire, llega gente llorando, gente impío, Dios me mandó, Dios me habló. Y es así, Dios tiene que tocar gente. Porque si no, no se puede. Entonces, si usted y yo entendemos lo que fue que Cristo dijo cuando dijo, no se preocupen. No se preocupen. Tengan confianza. Tengan fe. Tengan fe. Las mujeres que no pueden tener hijos, no debemos preocuparnos. Yo tuve hijos. Y si me mandan otro, lo agarro. Ya yo tengo nietos. Pero no debemos preocuparnos. ¿Sabe qué nos preocupa? Nos preocupa que cuando Dios haga el milagro, estemos demasiado viejas y el cuerpo no lo aguante. Pero usted sabía que el Dios que hace el milagro no se va a olvidar del cuerpo. La Biblia dice que Sara recibió fuerzas. ¿Quién recibió fuerzas? ¿Y por qué Sara? Porque Dios lo que tenía que hacer era mandar el bebé. No. ¿Sabe qué Dios tenía que hacer? Hacer una renovación interna del cuerpo de Sara para que el cuerpo, en vez de comenzar a presentar problemas de presión alta, de diabetes y que se muriera la vieja en el camino, el cuerpo reaccionara como de 20 cuando Sara tenía 85. Entonces el Dios de nosotros no tiene limitaciones, solamente hay que confiar y decirle, aquí estoy y estoy creyendo, y yo sé que tú vas a hacer el milagro en mi vida, y yo sé que tú vas a hacer maravillas en mi vida. ¿Cuántos saben que Dios no tiene imposibles? Y eso yo lo viví en una ocasión. Mi padre ahora tiene 90 años. Tiene una situación de salud que la presentó antes de yo venir para acá hace unos días. Pero a los 65 años mi padre iba a morir. Literalmente iba a morir. Él enfermó, se puso bien grave, se secó. Y cuando le hicieron todos los estudios, que le entraron tubos por dentro, le hicieron exámenes de todo tipo. Mi papá tenía los riñones perforados por un cáncer maligno. El hígado lo tenía perforado por un lado. Tenía cirrosis hepática. Se le explotó la bilis y la botó por la boca. La piel de la boca se le cayó. La piel de la barriga se le caía. Así uno lo tocaba y se le caía la piel. Un pulmón lo tenía perforado por el cáncer. No podía comer, no podía beber y estaba conectado con un aparato al único pulmón que le funcionaba. El doctor nos dio el diagnóstico y yo fui con dinero porque habíamos hipotecado la casa de mi papá y lo puse en la clínica y en la mesa del doctor, y el doctor me hizo así al dinero y dijo, no te puedo quitar el dinero de enterrarlo, tu papá no tiene vida y no hay forma, ni siquiera medicándolo, de quitarle el dolor, porque yo le decía, doctor, por lo menos que mi papá no grite de dolor, y él decía, es que le hemos dado de todo y no hay medicamento que le quite el dolor, no pueden darle agua, no pueden darle comida porque se les regaba adentro, porque todo lo tenía perforado. Mi papá se puso de 60 libras y la piel se le caía. El bajo era tan fuerte que mis hermanos no podían entrar al cuarto a verlo. Y cuando lo estaban esperando que se muriera ahí, comencé a orar al Señor. Señor, haz un milagro. Yo quiero ayudar a mi padre y nunca tuve la oportunidad porque siempre viví en ese tiempo una temporada de miseria y recién me había convertido al Señor y le dije, dámele vida, por favor. Me fui 3 días a llorarle al Señor y el Señor me dio una palabra y me le dijo, te le voy a dar vida que no volverá más a un médico en todo el trayecto del tiempo que yo le dé vida. Y en ese momento, cuando yo fui a buscar a mi padre, a mí los cristianos me decían y los pastores,
es que no es un milagro que Dios tiene que hacer. Y una enfermera me decía, mira, es que Dios va a tener que ponerle pulmones, riñones, hígado, darle vida, que vuelve hecha piel, que se le cierren los huecos, el hiel que se le explotó, va a tener que hacerlo entero. Y yo lo miraba con pena y yo decía, o sea que tú me estás diciendo a mí que el Dios que resucitó a Lázaro de los muertos es un cuento. Y me dijo, pero ese era Lázaro. Y digo, pero Lázaro ya estaba muerto y mi papá todavía respira por un lado de pulmón. Mi alma alaba al Señor. ¿Y sabe qué hizo Dios? Lo levantó. Me dijo, le pongo los órganos nuevos, lo levanto de esa cama. Mi alma alaba al Señor. Créele a Dios que Dios es demasiado poderoso. Y les decía el primer día que lo que me maravilló cuando llevé a mi papá al médico ahora, antes de venir para acá, por un problema respiratorio que presentó. Ya hacen desde 65 años que Dios lo sanó, nunca había vuelto a un médico. Fue que cuando me dieron el diagnóstico de él, el doctor me dijo, sus órganos todos están bien. Una pequeña piedrecita tiene en un riñón insignificante, pero su hígado está perfecto. Todos sus órganos están perfectos. Muy diferente al diagnóstico que tenía cuando tenía 65 años. Porque cuando el Dios del cielo hace un milagro, lo hace. Pero había gente que me decían, no pida milagro, porque Dios va a tener que ponerle hígado, ponerle aquello. Porque entienden que el Dios que iba a poner el hígado se iba a olvidar del pulmón y del riñón. Señores, cuando Dios hace un milagro, lo hace. Cuando Lázaro resucitó, no fue solo que se paró de la tumba. El Dios del cielo tuvo que regenerar todos los órganos de Lázaro interno, porque todo el que sabe lo que un muerto de 4 días sabe que el corazón ya no funciona, el cerebro ya no funciona. Hace rato que los órganos están en descomposición, que no fue solo parar el muerto con todos los órganos dañados, hubo que hacerlo por dentro completo. Y el Dios del cielo, el que te hizo a ti, me hizo a mí, no tiene limitaciones. Hay que creerle a Dios. Él es experto en diagnósticos imposibles y en hacer milagros que nadie puede hacer. Aleluya. Es tiempo de creerle a Dios. Dile a la persona que está a la par tuyo, no le pongas límites. No le pongas límites. La gente te va a decir no crea. La gente te va a decir es imposible. Pero para Dios no hay imposibles. Para Dios no hay imposibles.